Cuando decidimos usar este B igual a mu por h, donde mu es el mu que tiene que ver con el relativo o con el mu del aire, uno está diciendo que hay una relación entre aquella cantidad de material de flujo magnético que es capaz de inducirse en el material. Bueno, ¿por qué usamos hierro y no usamos cualquier otra cosa? Porque el aire, para ponerlo en estos términos, tiene una pendiente, es decir, un B dividido H, es decir, un mu, la pendiente de esto es el mu. Fíjense que el mu cero del aire es 4pi por 10 a la menos 7, es recontra chiquitita la pendiente. Es decir, prácticamente cuando yo aumento H, es decir, el campo magnético, la inducción, lo que se induce en el aire es realmente muy bajo. ¿Y el hierro por qué no? No, el hierro sí, el hierro tiene una inducción de este tipo, es decir, el mu es muy grande y la cantidad que se induce en algunos tipos de hierro, el hierro dulce particularmente, con bajo contenido de cobre, ese de carbón, perdón, el hierro con bajo contenido de carbono es el que mejor se adapta a esta circunstancia. Y recordamos que H era de la forma N por I dividido L, básicamente podemos decir que es proporcional a la corriente. Así que yo puedo tomar esa bobina que teníamos allí, introducir una corriente eléctrica y tratar de medir qué pasa, cuánto se induce en el circuito magnético, el cacho de fierro que tenía allí, y lo podríamos medir. Resulta que al aumentar la corriente eléctrica, vamos a encontrar que aumenta efectivamente la cantidad de flujo magnético inducido. El vector este de inducción magnética aumenta. Si yo continúo aumentándolo, es decir, crece más la corriente en este sentido, voy a encontrar que el flujo magnético continúa aumentando, pero en algún momento es como que si yo sigo aumentando un poco más, le empieza a costar cada vez más y esto hace una especie de curva. Es decir, llega un momento donde ya por más cantidad de corriente que yo avance aquí en el campo magnético, por más cantidad de líneas de flujo magnético que yo genere, la cantidad de líneas que se inducen en el material llegan a un límite máximo, se saturan. Así que esta zona se la conoce como zona de saturación. Con el material saturado, llegado a un extremo donde ya no podemos hacer más nada, decimos, bueno, empecemos a bajar la corriente de esta bobina, N por I sobre L. Bajemos la corriente eléctrica a ver qué pasa. Y cuando bajo la corriente eléctrica me doy cuenta que va por otro camino diferente, por un camino que yo no esperaba, y hace una curva de este tipo. Así como el material se acerca a un punto, que es el punto donde, bueno, aquí permanece, en esta zona permanece paralelo, y aquí en este punto que está acá, analicemos qué es. Cuando yo bajo la corriente hasta cero, es decir, I igual a cero, ¿qué significa? Que el campo magnético llegó a cero. ¿El campo magnético cuál? El generado, el que yo generé en la bobina. Es decir, si tengo la bobina y está circulando corriente y genera ese famoso campo magnético, digo, ya no genero más campo magnético. ¿Y saben con qué me encuentro? Con que el núcleo magnético, ese circuito magnético que yo tenía, se quedó magnetizado, tiene una cantidad de inducción magnética que no pudo salirse. Bueno, quedó magnetizado. Es el mismo efecto que cuando uno frota varias veces con un imán un clavo, el clavo se magnetiza. Esta magnetización que está allí se la conoce como magnetismo remanente. Si ahora continúo bajando la corriente, ¿cómo es continuar bajando la corriente? No, es hacer que la corriente vaya para el otro lado, es decir, llega después de cero, significa que la corriente se hace negativa, es decir, la corriente que le habíamos puesto era en este sentido y ahora, una vez que la llegué a cero, la pongo en el sentido contrario. Y cuando eso sucede, ¿qué estoy esperando? Estoy esperando que esta curva haga algo. ¿Y saben con qué me encuentro? Con que la curva esta continúa hasta llegar a un valor de corriente negativa aquí,
que es el necesario para que el magnetismo inducido sea igual a cero, es decir, para desmagnetizar ese cacho de hierro que teníamos aquí en el circuito magnético. Este cacho de hierro se desmagnetiza. ¿Cuándo? Cuando la corriente llegó a este punto, y entonces a eso se lo conoce como campo coercitivo. Coercitivo de coerción, el campo que necesito oponer para que la cantidad de magnetismo se haga cero. De caprichoso nomás voy a insistir con la corriente eléctrica tratando de llevarla al valor más negativo posible, a ver qué sucede, y vamos a ver que la curva esta va a adoptar una forma parecida y se va a volver a saturar igual que antes. Así se conforma esta parte de la curva que llega otra vez a un lugar donde se satura, y bueno, es un valor máximo y un valor mínimo que tienen en donde se satura. Si yo ahora quiero revertir el proceso, digo, bueno, lo único que tengo que hacer es empujar la corriente en el otro sentido otra vez, es decir, vuelvo a invertir la corriente y la empiezo a aumentar para aumentar el campo magnético. Y me voy a encontrar con que la curva con la que sube es una curva más grosera, muy simétrica a la anterior, que forma lo que conocemos como ciclo de histéresis. Aquí se ve que a la vuelta otra vez llegamos a una cantidad de corriente igual a cero, es decir, el campo magnético que pongo es cero y me queda con un magnetismo remanente, pero ahora negativo. Y otra vez, si aumento la corriente eléctrica y el campo magnético aumenta, puedo llegar a un valor de campo coercitivo que haga que el magnetismo sea cero. Bueno, claramente el magnetismo cero lo tengo en estos dos puntos, y entonces cuando en mi señal alterna de 50 Hz este circuito va haciendo este ciclo que conocemos como ciclo de histéresis, algo malo va a pasar allí, y es que nosotros estamos gastando una energía en ese ciclo de histéresis. El ciclo de histéresis presenta una curva, y si uno hace la integral, en vez de hacer la integral de b diferencial h, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, hacemos la integral de h diferencial b, van a ver que en realidad es la integral sobre el eje y, sobre este eje, así que es el área bajo la curva. En el caso de la curva de ida, vamos a encontrar que la superficie que estamos calculando es esta, y si tomo la curva de vuelta, es decir, la que viene para aquí, me voy a encontrar con que la superficie debajo de la curva es esta. Lo concreto es que aparece una superficie neta allí, esta superficie neta, que no se cancela, porque si yo agarro la de ida y le resto la de vuelta, me va a quedar toda esta superficie en el medio que se pierde de alguna forma. Lo que sucede es que cada vez que tengo corriente alterna acá y circula flujo magnético a través de este circuito magnético, el material físicamente se calienta y hay pérdidas en forma de calor. Partiendo de la energía, esto está en los apuntes de Álvarez, en los libros de física, en un montón de lados, ¿no? Partiendo de la energía se puede arribar a esta expresión que tiene que ver con n, la cantidad de espiras, y es la corriente eléctrica y la variación de flujo. Y bueno, usando las fórmulas que tenemos, V por S es igual al flujo, reemplazando y qué sé yo, se arriba a esta expresión, que la energía en la bobina es proporcional al volumen. ¿De qué volumen estás hablando? Del volumen de este cacho de fierro que está acá. Acá tengo esta sección, si la multiplico por toda esta vuelta me da el volumen. Ese volumen integral de H diferencial B, que la tenemos acá, me determina la energía que se pierde en forma de calor cada vez que esto está sometido a una corriente alterna. Siempre hay alguien que no tiene nada que hacer, y entonces Steinmetz, que vaya a saber qué estaba haciendo, se le ocurrió tratar de calcular esto y dijo, mira, la potencia que se pierde por este ciclo de histéresis, las pérdidas por histéresis, están relacionados con una constante que depende, como dice aquí, depende de la chapa, es decir, depende del tipo de material. Hay materiales en donde esa constante es grande, hay otros donde es más chica. ¿De qué más depende? Depende de la frecuencia
Así que cada vez que se produzca este ciclado va a haber una frecuencia y en función de esa frecuencia habrá más o menos pérdida. Suena lógico, mientras más veces por segundo hay ciclos, si se pierde en cada ciclo, más pérdidas habrá. Y tiene que ver con un exponente del B máximo, este B, que es el B máximo al que arribamos. Así que allí tenemos un valor máximo. En forma simplificada, bueno, este exponente está entre 1,7 y 2,3 y en forma simplificada nosotros usamos casi siempre el exponente al cuadrado. Me queda como ecuación simplificada esta que está aquí, que es la fórmula de Steinmetz que se usa bastante y que tiene una cosa un poco rara, y es que las unidades no me gustan. Las unidades me muestran que esto es una cosa aproximada, grosera. La verdad, fíjense, las unidades me dicen en watt dividido kilogramo. ¿Cómo es esto? Agarro un transformador. A ver, pesa la cantidad de hierro. ¿Cuánto pesa? 3,2 kilos. Listo, las pérdidas son tanto. Es decir, por unidad de peso, digamos. Es como ir a la carnicería, dame 300 gramos de picada. Igual, bueno, igual es el manejo que nosotros hacemos con esta energía. La verdad que son fórmulas aproximadas, son fórmulas medio de laboratorio. Fíjense que el exponente depende de cada tipo de material y de cada tipo de chapa, y nosotros lo estamos arrimando. Otro de los que no tenía nada que hacer, seguramente estaba en cuarentena como nosotros, era el amigo Foucault. Foucault, que estaba pensando y mirando y meditando y estaba estudiando esto, dice, ¿sabes qué? Mira, la verdad que lo del ciclo de histérisis está muy bonito, pero no me alcanza, porque yo cuando mido no me cierran los números. La verdad que el material consume más energía de la que vos calculaste con ese ciclo de histérisis. Entonces se puso a pensar y dijo, ¿cómo es la historia? Mira, el cacho de hierro en el que estoy haciendo atravesar las líneas de flujo magnético, el cacho de hierro, es atravesado por estas líneas de flujo magnético, ¿no es cierto? Así que acá tengo la intensidad de campo magnético B. Y lo que dijo es, ¿sabes qué? ¿Te acordás de la regla de la mano derecha? Sí. Bueno, ¿qué me decía la regla de la mano derecha? Y bueno, vamos a poner acá un pulgar, ahí, medio feo el pulgar. Y vamos a poner la mano así, ahí. Supongamos que esta es la mano derecha, ¿no? Por lo menos mi mano derecha, bueno, se ve más linda que esto, pero no importa. Digo, ¿qué me decía la mano derecha? Estas son las líneas de corriente eléctrica y entonces el campo, las líneas de flujo magnético tienen que estar para allá, ahí. ¿Y qué me dice la ley de Lenz? No, Faraday Lenz me decía que la diferencia de potencial era menos n diferencial flujo respecto de t. Es decir, se tenía que oponer al flujo magnético que aparecía. Y entonces lo que dice Foucault es, flaco, este artefacto, que es un cacho de hierro, la verdad que es conductor eléctrico. Si es un conductor eléctrico, cada vez que meta líneas de flujo magnético por allí, se tiene que generar una diferencia de potencial. ¿En dónde? No, acá, en esta espira. ¿En qué espira? Espera, vamos a dibujarla mejor, dice. ¿Sabes qué? Mírala. Resulta que si yo agarro a este cacho de fierro y le hago un hueco, es decir, me agarro un caño, simplemente un caño, digo, ahora veo una especie de espira. Y si lo corto con un plano, así, ahí, lo corto, me quedo con una especie de arandela. Bueno, esa especie de arandela, lo que me dice Foucault es, mirá, cuando circule corriente por esta arandela, la corriente va a tener que tener este sentido, así, ahí, va a tener que circular, de tal manera, igual que esta, de tal manera que se oponga con este flujo magnético al flujo magnético que la está generando. Bueno, está bien, tenés razón. Y Foucault elabora una extraña fórmula en la que hace la cuenta de las infinitas cantidades de espiras que podrían entrar en forma concéntrica
toma esa cuenta, hace la integral de todo esto, se vuelve loco y llega a una expresión fantástica que es esta. Y esta expresión dice que las pérdidas, ¿pérdida de qué tipo? Acá, I cuadrado R. Resulta que lo que estoy diciendo es que por culpa de la inducción magnética va a aparecer una corriente eléctrica. Cada vez que aparezca una tensión, esa tensión dividido la resistencia del conductor me da una corriente. Y cuadrado por esa corriente va a terminar siendo un efecto Joule. Es decir, va a levantar temperatura. Parte de la temperatura va a tener que ver con este fenómeno del flujo magnético variable allí. Y entonces Foucault dice, bueno, ¿de qué depende esto? Y descubre que depende del cuadrado de la inducción magnética, del cuadrado de omega. ¿Quién es omega? Omega es igual a 2pi por f, así que en realidad tiene que ver con el cuadrado de la frecuencia. Epa, ahora esta pesa bastante porque con la frecuencia cambia cuadráticamente. ¿Qué más dice? Tiene que ver con el cuadrado de esta dimensión E, del espesor, ahí. Y bueno, le da un número ahí macabro, 24, la densidad del hierro y el coeficiente, este es el coeficiente de la conductividad del hierro y esta es la densidad del hierro. Bueno, también, no conforme con eso, las pérdidas otra vez están expresadas aquí con watt por kilogramo. Es decir, que estamos otra vez frente al mismo fenómeno. Un fenómeno raro donde esto que está acá, no estoy acostumbrado a ver estas fórmulas tan groseras, donde las cosas son un masomenómetro y me da en watt por kilogramo. Decime cuánto pesa y te diré cuánta pérdida tiene. No es habitual. Aquí se aprecia la fórmula simplificada donde juntamos todas estas porquerías que estaban aquí y las pusimos en una sola constante y nos quedó, bueno, el 2pi también, y nos quedó algo que tiene que ver con la frecuencia y con el B máximo al cuadrado. ¿Y el espesor qué pasó? No, el espesor es algo que el fabricante me da. ¿Cómo el fabricante? Claro, fíjense que las pérdidas tienen que ver con el cuadrado del espesor, así que alguien dijo, che, si hacemos chapas finitas, quiere decir que podemos reducir, maximizar el rendimiento que tiene esto porque le achicamos mucho las pérdidas. Así que cada vez que construyamos un transformador, una máquina eléctrica, ustedes van a ver que están hechos con un apilado de chapa que nadie sabía por qué, ahora ya saben por qué. Ese apilado de chapa tiene que ver con hacer el espesor más chiquito posible aquí para tener la menor cantidad de pérdidas. Algunos creen que cuando hablamos de estas pérdidas en watt por kilogramo estamos hablando de cosas menores. No estamos hablando de cosas menores. En la UBA en particular se hace una experiencia en el laboratorio donde se pone una bobina. En esta bobina que hay bastante grande y voluminosa, tiene un espacio en el medio para poner un núcleo magnético y se toman distintas mediciones y esa bobina que tiene sus cables, por supuesto, no los he dibujado aquí, pero imaginen que esto está todo lleno de cables ahí. Y uno mide la corriente, mide la potencia, mide todo. Una vez que se le coloca alterna, se mide potencia con un batímetro y la potencia me da una cosa rara, me da un valor bajito, qué sé yo, pongámosle 5 watts, 5 watts. Algo chiquito. Y cuando uno recalcula todo, mide la resistencia del conductor eléctrico, se da cuenta que gran parte o casi todo el fenómeno de pérdidas se debe a la resistencia del conductor. Claro, porque no hay nada en el eje de esta bobina. Acto seguido, se monta un eje. Ahí se pone adentro un eje que es un cacho de fierro redondo ahí, macizo, es decir, como este. ¿Y qué sucede? Sucede que las pérdidas, perdón, estas pérdidas eran del orden de 1 watt, si mal no recuerdo. La gente de la UA lo sabrá mejor que yo. Y después, digo, cuando mido me da como 50 watts. ¿Y dónde se fueron? Y bueno, si lo único que puse fue este cacho de hierro, este cacho de hierro es el que determinó que acá se caliente, y efectivamente se calienta. Si uno lo saca, lo toma con la mano y se da cuenta que está caliente, como una lamparita de 50 watts, me quemo. Efectivamente, después de un rato de hacer mediciones, me quemo. Y entonces, ¿después qué hacemos? Después probamos con un material exactamente igual, pero que tiene justamente el sándwich de chapitas. Es decir, se prueba con un material que tiene un chaperío armado ahí.
todo con rayitas. La sección de este cilindro en realidad es una chapita ahí, otra chapita acá, otra chapita acá, tratando de conformar una circunferencia lo más pareja posible, pero hecha todos con chapitas de distintos tamaños. Una vez que tengo todo este chaperío armado, lo metemos ahí adentro, a este chaperío que está ahí, y nada, volvemos a hacer la medición, y la medición me da que bajó a 5 watts. Es decir, para nosotros es importantísimo porque fíjense que de tener un núcleo macizo a un núcleo laminado con chapas magnéticas, hemos cambiado un orden de magnitud, 10 veces menos de pérdida, simplemente por ese fenómeno. Por eso que todas las máquinas eléctricas que ustedes van a conocer, máquinas de alterna, tienen este fenómeno de histéresis y de corrientes de Foucault, de pérdidas por corrientes de Foucault. En ambos casos, recuerden las fórmulas, en una tiene que ver con, en el caso de histéresis, solamente con la frecuencia, y en el caso de Foucault con el cuadrado de la frecuencia, pero las dos son muy parecidas entre sí. Las pérdidas totales entonces las vamos a poner como las pérdidas en el hierro más, por histéresis, más las pérdidas por corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Y la verdad que a la hora de comprar este material en el mercado, uno va y el fabricante ya sabe cuáles son para su material, su chapa, que pudo hacer una chapa de hierro al silicio, es decir, para las pérdidas por histéresis, necesito chapa de hierro al silicio, que es la que tiene bajo ciclo de histéresis, hace que el ciclo de histéresis sea finito. Y por otro lado, para Foucault, necesito que las chapas sean finitas y tener una cantidad de chapas apiladas. Allí son dos problemas diferentes, pero bueno, el fabricante hace una chapa con contenido de silicio, con un espesor determinado, y ya sabe cuáles son las pérdidas que va a tener. Así que el fabricante ensaya su material y dice, a ver, ¿cuánto valen las pérdidas? Sí, las pérdidas tienen que ver con... espérate, las pérdidas que yo he medido, ¿en qué condiciones? Vamos a elegir una condición determinada. Estas pérdidas, P0. Y va a tener que ver con la frecuencia, ¿cómo era? La frecuencia y el B cuadrado máximo. Y una constante, ahí. ¿Y cuánto valen estas? No, vamos a hacer una primera medición, unas pérdidas específicas. Vamos a medir con una constante y a una frecuencia de 50 Hz, que es la frecuencia de red acá, y a un Tesla, todo esto al cuadrado. ¿Y qué más? Nada, resulta que la constante, ¿cuánto vale? No, esa constante es igual a las pérdidas que acabo de medir, pero a 50 Hz y a un Tesla cuadrado, ahí. Y como es una constante, me va a suceder a cualquier otra frecuencia y a cualquier otra inducción magnética al cuadrado. Es decir, acá serán las pérdidas. Bueno, de esta expresión sale la siguiente fórmula. Simplemente despejado las pérdidas en el hierro, que están en función de este P0, que son las pérdidas específicas, que la llamamos habitualmente cifra de pérdidas, este es el nombre habitual, que son las pérdidas medidas a un Tesla y 50 Hz, básicamente. Otra vez, estas pérdidas, como para no perder la costumbre, están en watts por kilogramos, así que solamente hay que multiplicar por la cantidad de kilogramos que pesa el hierro de mi transformador para calcular las pérdidas totales. Cuando uno lo va a fabricar, dice, bueno, necesito tantos kilos de chapa, bueno, esas son las pérdidas. Es bastante grosero el cálculo. Vamos a comparar las dos posibles opciones que hay a la hora de alimentar un circuito magnético a partir de una bobina y tensión alterna o tensión continua. Si le colocamos tensión continua a diferencia de tensión alterna, lo único que realmente cambia es ¿qué sucede con la bobina? Que no es nada poco. Digo, aquí tenemos una impedancia, y esta impedancia ¿cuánto vale? Y vale la resistencia más JX de la bobina. ¿Qué es esta resistencia? La resistencia del cable. Y esta es la inductancia. Pero ¿qué pasa? La inductancia esta es omega L
y omega valía 2pi por F por L. Resulta que en corriente continua la frecuencia vale 0. Si la frecuencia es 0, este término desaparece. Así que la resistencia es el único parámetro que está en corriente continua. Mientras que en alterna no, en alterna tengo una impedancia efectivamente. Cuando tratamos con esta historia de la corriente aquí, que es una corriente que va a ser la máxima posible porque tengo solo la resistencia del cable, resulta que la corriente está determinada por la tensión dividido la resistencia del cable, por supuesto. Y esta corriente es la máxima posible, tanto que le decimos corriente de cortocircuito, porque es casi lo mismo que agarrar un cable y enchufarlo a la pared, así que, o a la tensión de continua. Es una corriente que es la máxima posible que la que permite el cable, porque tiene una resistencia muy baja. Esa corriente, a su vez, genera una fuerza magnetomotriz que es N por la corriente, donde N es la cantidad de espiras que tengo aquí. Y esta fuerza magnetomotriz, como la corriente es un cortocircuito y es constante, porque la tensión continua es constante, la corriente es constante, resulta que todo este valor es constante. Como ese valor es constante, la reluctancia, que es cuánto tiene de resistencia al flujo magnético este circuito magnético, este cacho de hierro, resulta que también es un valor relativamente constante y entonces me queda que el flujo es un valor constante. Lo único que puede cambiar un poco la ecuación es que la reluctancia cambie. ¿Por qué cambiaría la reluctancia? La reluctancia era la resistencia al flujo magnético que hay aquí. Entonces la única posibilidad es que en este circuito magnético yo le meta algo en el camino que me jorobe. ¿Quién me podría jorobar? Hasta ahora, hasta donde yo sé, el aire, que es un pésimo conductor. Quiere decir que si yo acá tengo un agujero y en ese agujero el flujo magnético tiene que saltar a través del aire, estamos en el horno porque me queda como si fuera en serie una reluctancia muy grande. Es como si fueran dos resistencias en serie. Una resistencia de bajo valor, que es la que ofrece el circuito magnético, y otra resistencia de elevado valor, que es la que ofrece el aire. En primera instancia se nos ocurre que eso no debería pasar, no podría suceder nunca, pero la verdad es que nosotros para armar un circuito de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es poder armarlos. Y para armarlo en forma industrial, lo más fácil de hacer es hacerlo por piezas. Y entonces aquí vamos a poner una ventana y acá vamos a poner otra ventana. Y vamos a descubrir que nuestro circuito en rigor de verdad es así y tiene un pequeño salto. Acá yo lo estoy exagerando. ¿Esto qué permite? Permite enhebrar un carrete, el carrete que corresponda a esta bobina, lo enhebro directamente sobre esa pieza y luego uno estas dos piezas lo más juntas posible, pero siempre me queda un entrehierro, ese cacho de espacio que hay entre un pedazo de hierro y el otro, así lo llamamos entrehierro, esta distancia desde aquí hasta aquí, lo que va a hacer es que produce una gran cantidad de reluctancia adicional. Eso significa que este denominador que está acá va a crecer sustancialmente y cuando crezca sustancialmente el flujo se caerá. Esto es lo que va a suceder. Bueno, así es como funciona en principio un circuito magnético de corriente continua. Para el circuito de corriente alterna, resulta que esta fórmula ya no la podemos usar así alegremente porque ya no tenemos resistencia, tenemos una impedancia. Y por otro lado, se tiene que cumplir esta famosa ley que me dice que la tensión en bornes de la inductancia, esta que está aquí, tiene que ser proporcional a la cantidad de espiras que tiene N y a la variación del flujo magnético respecto del tiempo. Entonces vamos a hacer alguna cuenta para ver qué pasa. Digo, supongamos que el flujo magnético, este flujo, es igual a un flujo constante, grande, por el seno de omega t. Y entonces la derivada del flujo respecto de t va a ser el flujo magnético por la derivada del seno, que es el coseno de omega t, por la derivada de omega t, que es omega. Así que si yo todavía me queda multiplicar por n y n acá, y esto entonces es igual a e. Como esta e la estoy juntando con esta u,
porque la estoy conectando directamente a la tensión, en el mismísimo instante en que yo conecte este valor a la pared, esta tensión a la pared, aquí me queda completamente establecida esta ecuación. Y esta ecuación me indica que hay una variación cosinusoidal y que hay un flujo determinado. Es decir, por un lado tengo la tensión, y por otro lado tengo el flujo magnético, y la relación que tienen es de un seno y de un coseno. Esta es la tensión, y este que está acá es el flujo. Este que está acá es el flujo magnético. Así que esta es la relación que he encontrado. Lo único que sé es que el valor pico de esa tensión, que es n diferencial phi respecto de t, es esta tensión, el valor pico, ¿quién me lo da? Me lo da este término. ¿Cuánto vale eso? Y este es raíz de 2 veces el valor eficaz. Bueno, ¿y esto a qué es igual? Y raíz de 2 veces el valor eficaz, entonces es n por phi por omega. ¿Qué es la omega? Omega es 2pi veces la frecuencia. Bueno, si despejo, paso este raíz de 2 para acá abajo, y me queda que la tensión de fase, que la tenemos por acá, ahí, en este recuadro azul, es 444, que es 2pi sobre raíz de 2, 2pi sobre raíz de 2, dividí por n por flujo máximo por f, que es lo mismo que está acá. Si bien las fórmulas deberían ser las mismas, ahora me encuentro con un problema, y el problema es que este flujo, que debería ser la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia, ¿se acuerdan la fuerza magnetomotriz lo que era, no? Era N, que era la cantidad de espiras por la corriente eléctrica, y esto debido a la reluctancia. ¿Qué sucede ahora? Como la tensión de la red es constante, esta U es constante, no me queda ninguna otra posibilidad, ya que la frecuencia es constante y la cantidad de espiras también es constante. La única, absolutamente única posibilidad es que este flujo sea constante. Lo que estoy diciendo es que este flujo es igual a una constante. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo hago? ¿Qué cambió? ¿Dónde está la variable? Bueno, la n que está acá es la cantidad de espiras. Esto era la fuerza magnetomotriz. La reluctancia cambió. ¿Por qué cambió? Y porque yo aumenté la reluctancia igual que antes. Le puse un hermoso separador ahí para armar esto, para ver qué pasaba cuando le ponía una reluctancia. Y ahora que tengo estos dos cachos de aire, aumenta terriblemente, como dijimos antes, la reluctancia. Eso no ha cambiado. Si yo le pongo un espacio de aire ahí, aumenta la reluctancia. ¿Qué pasa en corriente alterna? En lugar de bajar el flujo, como el flujo es constante, lo único que puede pasar es que suba groseramente la corriente. Entonces, cada vez que yo ponga en el armado de una máquina eléctrica un espacio de aire que interfiera en la circulación del flujo magnético, allí voy a estar cometiendo el pecado de tener una mayor cantidad de corriente para compensar ese flujo magnético. Además, el otro problema que hay, que se puede ver habitualmente en el osciloscopio cuando es un instrumento que muestra la forma de onda cuando vamos al laboratorio, ocurre que nosotros no estamos presenciando un circuito lineal, estamos presenciando un circuito que tiene histéresis. Entonces yo voy a mirar qué sucede con la tensión, esta tensión que está aquí, y voy a ver una sinusoide muy bonita ahí, que la voy a ver perfectita, la sinusoide, no como esta que estoy dibujando acá, sino muy bonita. Y por otro lado, el flujo magnético debería ser un flujo, vamos a ponerlo en verde, como está ahí, un flujo, y este flujo es de forma cosinusoidal. Recién lo habíamos calculado, dijimos que el flujo este era igual al flujo máximo, coseno, omega t, qué sé yo, bueno, no sé cómo daba, no importa. Lo que digo es
aquí tenemos el flujo, que será de forma cosinusoidal. Uno está esperando que la corriente eléctrica siga más o menos la misma línea que el flujo magnético. Sin embargo, nos encontramos con una corriente eléctrica que es una forma rarísima, rarísima, que no se parece a una sinusoide, sino que hace una banana de esta naturaleza. Y esta banana tan rara pero simétrica se repite sistemáticamente, periódicamente. Cuando revisamos bien de qué se trata, tiene que ver con este asunto. La curva de subida y la curva de bajada son diferentes, así que la curva de subida y la de bajada son diferentes en el caso de la corriente eléctrica. Recuerden que H era proporcional a la corriente eléctrica, así que esto produce una cantidad de armónicos y cosas que estudian los eléctricos en particular y que a nosotros no nos afecta demasiado. Lo más importante acá es lo que dijimos. Cuando ponemos un entrehierro, que lo llamamos delta, el entrehierro, tenemos la tensión de la red que es constante y entonces el flujo es constante, y cuando el flujo es constante no tiene ninguna otra opción que, al aumentar el entrehierro por efectos constructivos, va a tener que aumentar necesariamente la corriente. En general, cuando uno ve un motor o una máquina que tienen un espacio intermedio donde giran los motores, por ejemplo, van a ver que ustedes tienen una máquina con una parte, una carcasa estática que está quieta, y adentro hay una pieza que gira ahí con el eje, y esto está girando, qué sé yo. Y cuando uno lo destripa, lo mira un poco, van a ver que aquí, esta distancia entre la parte que gira, que tiene un rodamiento, qué sé yo, y la parte que está quieta del motor, son, no sé, 2 décimas, 3 décimas de milímetro. Y dice, hijo de su madre, ¿por qué le dieron tan poquita luz si en cuanto se movió empieza a tocar eso? Y es dificilísimo de centrar para que no raspe. Bueno, justamente el motivo es este, tiene que ver con esto. Mientras más cercano están esas dos piezas, el flujo magnético atravesará, porque necesitamos que el flujo magnético atraviese por las partes metálicas para que circule la corriente eléctrica por los cables y aparezcan cuplas, que ya lo veremos en motores, pero básicamente necesitamos que el flujo magnético salte por aire. Todo tiene que ver con problemas constructivos, y la verdad que mientras menos salto de aire tengamos, menor reluctancia tendremos y menor corriente eléctrica tomaremos de la red.